Bueno, damos comienzo entonces a la sesión del día de hoy con la geometría de las transformaciones lineales en el plano. Como ya sabemos, una transformación lineal es una función o una aplicación matemática que toma vectores en un espacio vectorial dado y mediante una matriz, por lo general, produce una imagen de ese vector en un nuevo espacio que ocasionalmente también suele ser el mismo vector de salida, vector de llegada, espacio de llegada al mismo espacio de salida. Ese es el caso que vamos a estudiar el día de hoy con un puñado de aplicaciones donde encontramos reflexiones, traslaciones, proyecciones, contracciones, dilataciones, ese tipo de movimientos que uno puede hacer con figuras en el plano. Así que veamos este tipo de transformaciones lineales de R2 en R2 que al emplear un vector B que pertenece al espacio de salida, mediante la transformación sobre ese vector, producirá un nuevo vector W, puede ser, que es el resultado de operar una matriz de segundo orden por ese vector. Todas estas aplicaciones tienen una representación geométrica que fácilmente nos permite observar qué es con exactitud lo que está sucediendo. La primera de ellas que vamos a estudiar el día de hoy son las reflexiones. Entonces, una reflexión lo que hace es mapear o transformar un punto en el plano cartesiano, ¿cierto? Con una imagen que se llama imagen especular respecto a uno de los ejes coordenados o también respecto a la recta y igual a x. Por ejemplo, tres reflexiones bastante conocidas son las siguientes. La primera de ellas podemos plantearla como la transformación de R2 en R2 que viene dada, bueno, para todas, es una transformación de R2 en R2, como mencionamos antes, en donde el vector, que es un par ordenado XY, se transforma mediante la matriz, ¿cierto? Una matriz A, la transformación lineal actuando sobre este par ordenado es el producto entre esa matriz de transformación A y ese vector que podemos llamarlo R o B, como estamos acostumbrados, ¿cierto? A llamarlo vector B, A, B. La primera, entonces, es una transformación que uno puede dibujar aquí en el plano cartesiano de la siguiente forma. Supóngase el clásico eje X, eje Y, y señalemos precisamente al eje Y, ¿cierto? Como el eje de la transformación. Eje X, eje Y. Eje Y será el eje de la transformación. Vamos a resaltarlo. Quiere decir esto que si tomamos un vector, por supuesto que parta del origen coordenado, ¿cierto? Entonces, tomamos un vector con cola en el origen coordenado y punta de flecha donde termina las coordenadas de interés que son X, Y, ¿cierto? Precisamente, las de siempre. Proyección sobre el eje X, coordenada X, proyección sobre el eje horizontal vertical, coordenada Y, ¿listo? Esta transformación lineal lo que hace es reflejar este vector, ¿cierto? Reflejar este vector para producir un nuevo vector que se encuentra exactamente
a la misma distancia del eje Y o del eje X, pero en el segundo cuadrante. Por lo tanto, aquí encontramos que las coordenadas de este vector ahora son menos X, Y. Llamemos a este vector U y llamemos a este vector V. Por lo tanto, la matriz de transformación, ¿sí? La matriz de transformación que actúe sobre ese vector V, es el que da en el original, va a producir el vector U como matriz de transformación actuando sobre B. Es una matriz en donde hagamos el desarrollo primero por sistemas de ecuaciones para llegar a esta conclusión y luego ya no será necesario más el planteamiento de sistema de ecuaciones para utilizar siempre y en todo caso la misma matriz. Ya claro que aquí tiene que ser una matriz con, con 4 elementos, ¿cierto? Es 2 por 2, un vector incógnitas, que serían los valores iniciales, las coordenadas de este punto U, puede ser, o B, puede ser, no importa, ¿cierto? Si estamos tomando aquí que el B es el original, entonces el inicial sería menos 1 o menos X, Y, ¿cierto? Y para producir un nuevo vector que tenga la misma magnitud del vector original, pero que se encuentre en el cuadrante opuesto. Entonces, bien sea que usted lo interprete tomando este como el inicial y este el final, o al contrario, la matriz es la misma. Vamos de cuenta que el vector inicial es este. Queremos entregar una transformación que produzca este vector de acá. Entonces, tendríamos lo siguiente. Si la idea es producir aquí una transformación para que se genere como resultado X positivo, Y negativo, siempre y cuando actúe sobre X negativo y Y positivo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Aquí elemento 11, elemento 12, elemento 21 y elemento 22. Veamos qué sucede. Entonces, la primera ecuación de este sistema, al desarrollarlo como sistema de ecuaciones lineales, quedaría menos A11X, este por este, más A12Y, que sería este por este, el clásico producto en forma de tenedor, fila por columna, para igualar con la primera cantidad, que es X. La segunda ecuación, entonces, sería el producto A21 multiplicando a menos X más A22 multiplicando al elemento Y, la entrada Y. Y esto produce el valor Y. Entonces, si queremos que esta ecuación satisfaga que X es el mismo valor menos X, habría que anular esta entrada, ¿cierto? Y darle un valor en particular a A11, que de aquí se puede definir sin mayor dificultad. Quedaría menos A11X igual a X para esta primera ecuación. Y de esta primera ecuación se deduce que al simplificar X y X, estamos asumiendo que no es el 0, al simplificar X y X, nos queda menos A sub 11 igual a 1. Por lo tanto, hemos obtenido que esta entrada a 11 es igual a menos 1. Esta entrada a 11 es igual a menos 1. Esta suposición, que fue el punto de partida, nos da a entender que A12 vale 0. Ya tendríamos entonces los dos primeros valores de la transformación para la matriz estándar. Así que colocamos acá menos 1, 0 y todo lo demás. Actúa sobre menos X, actúa sobre y produce la imagen X, Y. Faltarían estas dos componentes, ¿no?
Entonces, para estas dos componentes, lo que hacemos es básicamente ahora un análisis contrario al que llevamos a cabo hace un instante, y es que si queremos que ahora esta cantidad se conserve, hay que anular este término de acá para que al anularlo, ¿cierto? De aquí podamos despejar A22. A22, como vemos en la imagen, tiene la misma altura para el Y en un caso que en el otro. Si tiene la misma altura, significa que no cambia el signo, cosa que sí pasaba con X. Estaba aquí en eje X positivo y cuando lo analizamos por este lado, tomaba el signo negativo. Por lo tanto, entonces nos queda que de aquí automáticamente el A21 ya nos damos cuenta que vale 0 y que el A22Y igualado con la Y permite que cancelemos ahí, así como hicimos acá X con X, aquí cancelaremos Y con Y, nos arroja que A22 es igual a la unidad. Entonces los dos valores que nos faltaban, 0 y 1, son los que vamos a utilizar para completar esta matriz, 0 y 1. Cualquier entonces vector de entrada D que coloquemos por acá, bajo la acción de esta matriz de transformación A, generará un nuevo vector U, ¿cierto? En donde le cambia el signo a la componente en X, no le cambia el signo ni el valor a la componente en Y, y esta matriz, independientemente de dónde nos encontremos, siempre va a tener validez y será la misma. Eso para el caso en el que necesitemos hacer una reflexión respecto al eje X. Esta primera entonces que vimos acá es una reflexión respecto al eje Y, respecto al eje Y. Por eso aquí lo había marcado. Bueno, siguiendo esta misma lógica, uno puede encontrar una reflexión respecto al eje X y una reflexión respecto a cualquier recta que podamos necesitar. Una recta Y igual a X, ¿cierto? Hagamos entonces la segunda, son 3 en total, que sería la de respecto al eje X. Entonces, reflexión número 2 con respecto al eje X, en cuyo caso, bueno, la situación es la siguiente. Tenemos otra vez el plano cartesiano, ¿cierto? Tenemos otra vez el plano cartesiano, eje Y, eje X, y ahora lo escribí de esa manera, lo construí de esa manera, porque es el valor del Y el que cambia de signo. X es el que ahora se conserva en su signo. Volvamos a pintar por acá un vector que indique la punta de flecha, puede ser así, ¿cierto? Y este mismo vector, como se va a utilizar el eje X para reflejarlo, producirá este vector, ¿cierto? Que es exactamente igual al anterior, pero que ahora se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, en este caso, digamos de nuevo, ¿cierto? Que este es el vector B, este de arriba es el vector U, ¿cierto? Utilizamos este como vector de entrada, este como su imagen, o sea, vector transformado, y la transformación de R2 en R2, tomando otra vez ese vector XY, ¿cierto? Tomando ese vector XY para producir una transformación de ese vector dada por la matriz A, que no va a ser igual a la anterior, operándose sobre ese vector B, bueno, sugiere lo siguiente. Entonces,
la matriz A con entradas A11, A12, A21 y A22 va a operar a un vector que, si estamos localizándolo en esta posición, podríamos decir que tiene coordenadas, podríamos decir que tiene coordenadas X, claramente positivo, y Y ahora sería un valor negativo, ¿no? Es decir, un X arbitrario y un Y con signo menos. Tiene que producir entonces el vector original que se encuentra claramente en el primer cuadrante, XY. Entonces, para ello, desarrollamos aquí el sistema de ecuación, las dos ecuaciones, y nos queda a 11x menos a 12y igual a x, primera ecuación. La segunda sería a 21x menos a 22y igual a y, la segunda ecuación. El propósito de la primera ecuación es que permita anular la entrada en y. Entonces, asumiremos que A12 vale 0 y que solo nos quede, ¿cierto? Que solo nos quede una ecuación con una incógnita, que ahí sería el A11, coeficiente A11. A11x igual a x, me permite simplificar esas dos letras x y obtener A11 igual a 1. Ya tenemos entonces los dos primeros valores que vamos a sustituir aquí en la matriz. Por otro lado, la segunda ecuación debe garantizar que se anule la cantidad en X, el término en X, y que por lo tanto el Y cambie de signo. Para ello, entonces, resolvemos la ecuación menos A22Y igual a Y, y al simplificar las dos cantidades en Y, nos encontramos con que A22 vale menos 1. Esto entonces nos ha entregado los otros dos valores o las otras dos entradas de la matriz. Así que esta matriz sugiere que hagamos los siguientes cambios, ¿cierto? A11, que lo cambiemos por 1, A12, que lo cambiemos por 0, A12 que lo cambiemos por 0, A21 que lo cambiemos por 0, A21 que lo cambiemos por 0, y A22 que lo cambiemos por menos 1, A22 que lo cambiemos por menos 1. Con esta matriz, entonces vamos a encontrar, ¿cierto? Que al operarse con este vector, produce un vector con las mismas dimensiones, pero en el primer cuadrante, asumiendo que lo tomamos desde el cuarto cuadrante, ¿cierto? De acá para acá. Esa sería la matriz de transformación con respecto al eje X. Y la que hace falta sería la matriz de transformación con respecto a una recta, ¿cierto? Entonces, tercera y última sería transformación con respecto a la recta clásica de simetría Y igual a X. O sea que aquí debemos plantear la transformación lineal de R2 en R2, donde se toma un vector con coordenadas XY y produce una transformación sobre ese vector, que es el resultado entre multiplicar esa matriz y ese vector, una matriz y ese vector, ¿cierto? Para producir que se invierte X con Y. Entonces, esa inversión va a mostrarse, va a
notarse de la siguiente manera. Luego pintemos por acá eje X, eje Y, eje X, eje Y, listo. Y dibujemos la recta Y igual a X. En ese caso, la recta Y igual a X, pues ya sabemos que pasa por el origen coordenado, ¿cierto? A 45 grados. Listo. Entonces, con respecto a esa recta, un vector cualquiera, ¿cierto? Digamos, este de acá, este vector de acá, al operarse con esa matriz que estamos buscando, tiene que generar un vector como es, con estas características, ¿cierto? Como este que estoy pintando acá, y que es exactamente igual al anterior, pero que se encuentra al otro lado de esta que es la recta y igual a x. Digamos que este vector es b y que este vector es u. Entonces, en ese caso, lo que debemos plantear, como siempre, es una transformación de la siguiente forma. Una matriz 11, 12, 21, 22, multiplicando con un vector, puede ser de la forma que x, y que produzca el efecto contrario, o sea que aquí de y que aquí de x. Los invierta. Entonces, esta matriz que invierte los valores cuando se hace respecto a esa recta y igual a x, bueno, sugiere que descompongamos otra vez en sistema de ecuaciones a 11x más a 12y igual a y. ¿Cierto? Primera ecuación. Esta fila, esta columna, este resultado. Por otro lado, a 21x más a 22y, que ahora esta produzca x. Entonces, en ese caso, lo que se requiere es lo siguiente. Claramente, para que aquí, ¿cierto?, nos dé el valor de y, ¿cierto? O sea, que quede este y quede este, toca anular la entrada que acompaña al X. A 11 es la que toca anular para que queden esas dos. Si anulamos esta cantidad, entonces nos queda aquí la ecuación a 12y igual a y al simplificar las dos cantidades con letra y, nos da a 12 igual a 1. Bueno, ahí entonces tenemos la primera fila de esa matriz. A 11 que dio 0 y a 12 que dio 1. Las podemos entonces intercambiar. A 11 que dio 0 y a 12 que dio 1. 0, 1. Ahora el análisis para la otra ecuación. Dice la otra ecuación, ¿no?, que al multiplicar esta cantidad a 21 con x, ¿cierto?, tuviera que dar x. Luego, el otro término que lleva la y, que sería este, ese es el que tenemos que anular. Si desaparece esta cantidad, bueno, automáticamente ya es un dato conocido que vamos a consignar en la matriz. Y la ecuación a resolver se reduce a 21x igual a x. De nuevo simplifico la x con la x y me dio a 21 igual a 1. Entonces, estos son los otros dos valores que nos hacían falta para terminar de armar la matriz. Esta entrada a 21 la cambiamos por 0, por 1, y esta entrada a 22 la cambiamos por 0.
1, 0. Luego, esta es entonces la matriz de transformación que usaremos cuando se requiera hacer una transformación lineal de un punto o de un vector, ¿cierto? Con respecto a una recta, en este caso y igual a x. Así que, haciendo un resumen de esta primera parte de la clase del día de hoy, tenemos lo siguiente. Hagamos por aquí el ejercicio de resaltar. ¿Listo? Bueno, vimos por acá que una matriz de transformación con respecto al eje Y, es decir, una reflexión, es la primera, ¿cierto? Viene dada por esta, esta matriz 2 por 2, con entradas menos 1, 0, 0 y 1. La segunda reflexión, que es para cuando uno necesite hacer una reflexión con respecto al eje X, está marcado acá, ¿cierto? Requiere utilizar esta matriz, entradas 1, 0, 0, menos 1. Y la tercera transformación en el plano, que estamos viendo que es la tercera reflexión, dice que si ahora la reflexión se hace con respecto a esta recta, ¿cierto? A esta recta, ya no es el eje Y ni el eje X, sino una recta. Entonces que en ese caso utilicemos, respecto a la recta Y igual a X, utilicemos esta matriz, la matriz 0, 1, 1, 0, no es la misma matriz idéntica, ¿no? Ahora es la diagonal no principal la que tiene los unos. Como ven, son matrices que apenas cambian en un numerito o dos números o un signo, son bastante sencillas de trabajar y de aprenderse, y que siempre van a producir el resultado que estos diagramas nos están anticipando, ¿cierto? Y es que si aquí al principio nos dan un vector en este cuadrante 2, bajo la transformación encontraremos un vector en el cuadrante 1, el mismo vector pero en el cuadrante 1. Con esta transformación, si tenemos un vector en el cuadrante 4, bajo esta transformación nos lo entregará en el cuadrante 1 y viceversa. Y esta última, ¿cierto? Que si tenemos, ahí los dos vectores están en el mismo cuadrante, ¿cierto? Pero si se encuentra un vector por debajo de esta recta y igual a x, la transformación dada por esta matriz lo produce o lo genera ahora por encima de esa recta y igual a x. Esta es una de las aplicaciones más conocidas que uno encuentra de las transformaciones lineales, las famosas reflexiones. Bueno, las segundas que uno también encuentra con bastante frecuencia son las famosas dilataciones y contracciones. Es decir, vectores que se alargan o que se encojan, ¿cierto? De acuerdo a los criterios dictados por una matriz en particular. Entonces, encontremos las primeras que serían horizontales. Las primeras dilataciones y contracciones, primer caso, horizontales. Entonces, ¿cómo así dilatar o contraer un vector de manera horizontal? Veamos. Esto sugiere que, supongamos, por acá pinto el plano cartesiano, ¿cierto? Eje Y por acá el eje X. Y en ese plano cartesiano, coordenadas X, Y, tengo en principio este vector. Vamos a pintar este vector, como siempre, tomándolo desde el origen coordenado. Listo. Tengo en principio este vector. Llamemos a ese vector, como de costumbre, el vector B. Si queremos que este vector B se contraiga, ¿cierto? O sea, que se encoja, pero conservando la misma altura del punto de flecha,
Es decir, que la punta de flecha, la punta de flecha no, la punta de flecha no baje ni tampoco suba de esta recta, ¿cierto? No quede al otro lado, no quede por encima de esa recta. Bueno, tendríamos entonces dos alternativas que son, si queremos alargarlo, este vector B, el nuevo vector B, que se somete a la transformación, ahora viene de esta manera. Llamemos a este vector un vector U. A este vector con esta característica se dirá que es el resultado de un alargamiento. Un alargamiento no, sino una dilatación, ¿cierto? Alargamiento es otra aplicación que ya vamos a ver en un instante. Dilatar. Este vector dilata. Pero si es al contrario, es decir, que ahora tengo este mismo vector B, pero ahora que caiga en esta posición, ¿cierto? Este vector llamado U, ¿cierto? Pongámosle otra letra, W, es el resultado de hacer una contracción. Contrae. La característica que los tres tienen, como podemos ver, es que sus tres puntas de flecha no se separan de esta altura. Tienen la misma altura que viene marcada por esa línea horizontal. Las dos, tanto dilatación como contracción, ¿cierto? Vienen dadas por la siguiente transformación lineal. Transformación de R2 en R2, todas son de R2 en R2, donde el vector X, Y se convierte, bajo la transformación de ese vector, ¿no? Se convierte en un nuevo vector con las siguientes condiciones. Bueno, analicémoslo por acá. Originalmente este vector tiene coordenada X y coordenada Y, ¿cierto? X, Y, que es el vector de salida. Cuando vamos a dilatar ese vector, ¿cierto? Entonces, cae por acá. Nótese que la altura Y no cambia. La que cambia es X. Entonces ahí diremos que esta cantidad Y es la misma, pero X se modificó por un factor K. Y ese K tiene que ser mayor que 1 para que se mueva hacia la derecha. Por el contrario, si el efecto es de contracción, ¿cierto? Si el efecto es de contracción, entonces esta punta de flecha, que tiene la misma altura que los otros dos, pero ahora su coordenada X es más corta, como podemos ver, también viene dada por una cantidad Kx, pero con esa K un valor entre 0 y 1. Es decir, si X vale 1, por decir algo, si X vale 1, bajemos un poquito para que lo podamos ver. Si X vale o valiera 1, entonces una cantidad mayor que 1 sería, por ejemplo, 1.5. K igual a 1.5, entonces 1.5 por 1, 1.5. Claramente lo mandó más hacia la derecha. Pero una cantidad entre 0 y 1, digamos 0.5, entonces produce 0.5 por 1, 0.5, un valor aquí a la izquierda del 1. Es por eso que esta cantidad K tiene que tomar o valores positivos, valores mayores que 1 para dilatar o entre 0 y 1 para contraer. Bueno, en cualquiera de los dos casos, la matriz viene dada por los siguientes elementos, por las siguientes entradas. Ya puede quedar en términos de una constante K. Y K deberá cumplir o esta condición para contraer o esta condición para dilatar. Porque nótese que cualquiera de los tres vectores, como ya hemos dicho, tiene la misma altura.
el mismo valor de Y. Amor, ¿tú sabías que se gana Lucas gratis? ¿No? Literalmente ordeñando a una indígena. Pues tal cual lo escuchas. La novia de Eric es indígena. Ella es como algo de una comunidad indígena. Y como que Samuel, los papás, tienes el micrófono prendido, por favor. ¿Puede continuar, profe? Continuemos. Entonces teníamos que X se altera por un factor K, ¿no? Así que aquí colocamos K por X. Y Y no cambia. Entonces Y se conserva igualito que acá. Vector de salida, vector de llegada. Bueno, entonces para este caso la matriz estándar o matriz de transformación simplemente viene dada por K001. Ya sabemos que esta cantidad K, si es mayor que 1, dilata, si es menor que 1, entre 0 y 1, contrae, y por supuesto K no puede ser negativo, porque si K es negativo, entonces ya no estamos hablando de dilataciones y contracciones, sino en ese caso sería una reflexión, y reflexiones son las que vimos hace un instante. Bueno, este es el caso que acabamos de analizar completo para eh, dilataciones y contracciones horizontales. La otra, por supuesto, sería cuando esas dilataciones y contracciones son verticales. Entonces, en el caso de transformaciones verticales, ¿cierto? Dilatar y contraer, pero de manera vertical, también es una transformación lineal de R2 en R2, en donde se toma un vector con componentes X, Y, ¿cierto? Primer cuadrante, y va a producir mediante una matriz de transformación un, un par ordenado, pero ahora con las siguientes características. Veamos ahora cómo sería en este segundo análisis. Es parecido al anterior, ¿cierto? En donde ahora tenemos eje Y, eje X, pero este eje X y este eje Y marcarían un punto que se conserva y ese punto que se conserva ya no es la altura Y, sino es la distancia X. Digamos que no se puede pasar de esta línea punteada y todo tiene que caer en el mismo primer cuadrante. Suponga entonces que este es el vector original. Listo. Este es el vector original que, como siempre, vamos a llamarlo V. Si queremos hacerle una contracción a ese vector, entonces ahora la figura que nos dibuja es uno más grande, pero que no se pasa a la derecha, o sea, que no atraviesa esa línea punteada. Sería el valor de X, ¿no? Este vector, que es el de contracción, vamos a llamarlo U. Vector U. U, ahí está la dilatación, ¿no? Este vector U, ahí claramente está dilatado. Y el vector de contracción, entonces, sería pues hacia acá, ¿no? Todos tres parten del origen coordenado. A este llamémoslo vector W y ese vector W está contraído. Bueno, a diferencia del caso horizontal, ¿cierto? Esta cantidad en X no cambia. Todos tres tienen la misma coordenada en X, ¿cierto? La misma distancia con respecto al eje Y. Pero es precisamente esa coordenada Y la que ahora sí está cambiando, ¿cierto? Esta es una, esta es otra y esta es otra. Son tres alturas distintas. En ese caso, entonces diremos que las transformaciones para dilatar o contraer
de tipo vertical vienen dadas por coordenada X la misma para todos, ¿cierto? Y coordenada Y ahora modificada, ¿cierto? Exactamente con los mismos criterios del caso horizontal. Pues, es decir, que para que dilate, K tiene que ser mayor que la unidad y para que contraiga, K tiene que caer entre 0 y 1. Luego, la matriz de transformación A o matriz estándar A ya no pone la letra K como hace un instante en las transformaciones horizontales, sino que ahora lo pone es acá para transformaciones verticales. Aquí es un 1 y ceros en estas dos entradas. Esas entonces serían las dos matrices de transformación para dilatar o contraer vectores en un mismo cuadrante del plano cartesiano. La tercera aplicación geométrica que vamos a estudiar el día de hoy son los famosos deslizamientos. Deslizamientos. Bueno, un deslizamiento básicamente lo que hace es transformar un punto. Cuando uno transforma un punto, a eso se le llama mapeo, o sea, mapear un punto en el plano, ¿cierto? De tal manera que hay un traslado, ¿cierto? Una cantidad directamente proporcional a la coordenada opuesta, un traslado en el plano. Entonces también tenemos dos situaciones, una horizontal y una vertical. Veamos entonces, teniendo en cuenta que las dos transformaciones vienen dadas por una transformación de R2 en R2, en donde se va a tomar un vector con coordenadas X, y se va a entregar una transformación sobre ese vector con ciertas características dadas por el producto entre una matriz y ese vector de entrada. Entonces, hay que averiguar cuáles son las características de salida de los vectores que se obtienen. Para ello, entonces, hagamos los dos análisis. El primer análisis, ¿cierto? Como siempre, pintar aquí el plano cartesiano. Listo, pintar aquí el plano cartesiano. Eje X, eje Y. Y dibujar el vector al cual le vamos a hacer la transformación mediante deslizamientos. Entonces el vector B, suponga que ahora es este. Igual que en el caso anterior, analicémoslo sosteniéndole la misma altura, ¿cierto? Que se sostenga ahí a la misma altura, tanto ese vector como los dos que queremos deslizar, ¿cierto? Y mientras que en el ejemplo anterior, la contracción iba hacia acá, ¿cierto? Contracción hacia acá y dilatación hacia acá. Cuando uno hace un deslizamiento, ya tiene la libertad de salirse del cuadrante 1 y caer en el otro. Entonces, una posibilidad puede ser esta, ¿cierto? Una posibilidad puede ser esta, que caiga por acá. Listo. Ahí cayó ese vector. Y la otra posibilidad es que caiga por acá, digamos ahí. Entonces, este vector de acá es el vector B. Este será el vector U y este será el vector W. Claramente el vector U ha sufrido un deslizamiento hacia la derecha, mientras que el vector W ha sufrido un deslizamiento hacia la izquierda. A ver si me permite hacer el giro. Sí. Ha sufrido un deslizamiento hacia la izquierda. Listo. Entonces,
En estos casos, ¿cómo podríamos representar la coordenada que está cambiando? Que claramente es la coordenada X. Porque nótese que todos tres vectores están a la misma altura, ¿cierto? Misma altura, misma altura, misma altura y la altura es Y. Entonces, esta transformación, ¿cierto? Diremos que produce, transformación en el vector B, produce un cambio en la coordenada X y una conservación en la coordenada Y. Déjenme muevo un poquito este Y acá para que no se superponga. Listo. Entonces, ¿cómo se modifica X? Bueno, X, estamos viendo, cambia de su valor original, que sería este, ¿cierto? Este es el valor original de la X. ¿Listo? Y aquí está aumentándose una cantidad, ¿cierto? Está aumentando una cantidad que se supone, dice la definición, es proporcional a la variable opuesta. Entonces, ese es el detalle que hay que tomar en cuenta. No es igual que en el caso anterior, donde aquí poníamos kx, sino que un deslizamiento requiere aquí un valor ky. Y este k, para que se mueva hacia la derecha, requiere que sea positivo. Luego, al sumar estas dos cantidades, x más ky, tenemos la componente x del vector de salida, de llegada, perdón, el vector resultante. X, 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 más KY. Análogamente, para el que se mueve hacia la izquierda, entonces nos sugiere que para llegar a esta posición, entonces tuvo que moverse una cantidad menos KY. Por lo tanto, para que haya un movimiento hacia la izquierda, K tiene que ser negativo. En cualquiera de los dos casos, bien sea con más KY o con menos KY, la función de transformación produce este resultado y la matriz de transformación queda de la siguiente manera. En ese caso, se conserva el X, se conserva el Y, no hay cambios acá y la letra K viene a darse acá en esta posición. Comprobemos. Comprobemos con un ejemplo. Comprobemos con un ejemplo esta matriz. Vámonos ahí al lado y ahorita lo quitamos. Ejemplo. Suponga que K es igual a 3 medios, ¿cierto? Y K primado es igual a menos 7 cuartos. Listo. Entonces busquemos las nuevas coordenadas de un vector de entrada llamado V y que se ubica en el primer cuadrante en el punto 1, 1. Es decir, acá este punto tiene coordenadas 1, 1. ¿Dónde caerá este vector U que se saca con el K positivo? ¿Y dónde caerá este vector W si se saca con este K negativo? Veamos entonces. Hay que multiplicar, ¿cierto? O sea, para transformar el vector B hay que multiplicar la matriz 1K, 0, 1 con el vector 1, 1. Siempre se escribe ahí como columnas. Por lo tanto, esto da 1 por 1, 1, más K por 1, K. La otra componente, 0 por 1, 0, más 1 por 1, 1. Bueno, a este par de resultados, que ya sabemos son las coordenadas X y Y resultantes, ¿cierto? Las del vector U, porque este de acá es el vector B. Nos van a decir dónde caerá exactamente
en este vector cuando K valga 3 medios. Entonces, para eso tenemos que sustituir aquí donde dice K, aquí y aquí donde dice K, por 3 medios. Esto es una letra K, ¿no? K por 3 medios. Acá y acá. 3 medios. Entonces, esto nos dio 1 más 3 medios, eso da 5 medios. Y abajo, 0 más 1 da 1. Entonces, este vector U cayó en las coordenadas 5 medios, que sería 2.5, ¿cierto? Coma 1. Nótese que esta coordenada y esta coordenada, la misma altura, se conserva y que de acá a acá hay una diferencia de 1.5 unidades, que es lo que corresponde al valor de K, 3 medios, 1.5 unidades. Bueno, si ahora queremos moverlo hacia la izquierda, a la izquierda toca es reemplazar por menos 7 cuartos. Entonces, este valor de K igual a menos 7 cuartos sugiere que haga los cambios acá, acá y por supuesto acá para saber cuánto queda la nueva, valiendo la nueva coordenada X. Entonces cambia acá por menos 7 cuartos, cambio acá por menos 7 cuartos y opero 1 menos 7 cuartos. Eso me da menos 3 cuartos. Bueno, menos 3 cuartos es menos 0.75. Por lo tanto, este punto W cae en la coordenada menos 0.75, ¿cierto? Menos 3 cuartos, menos 0.75, coma 1. Esta sería la forma en la que funciona esa matriz de transformación para deslizamientos. En este caso, deslizamientos horizontales. Coloquémoslo entonces ahí, deslizamientos horizontales. Horizontales. Bueno, hay también deslizamientos verticales. Entonces, veamos cómo nos queda esa construcción y qué cambios sufre. Entonces, tiene toda esta misma estructura, pero ahora la transformación, ¿cierto? La operación o aplicación de transformación que actúa sobre el vector B, ¿cierto? Ya no tiene que hacer cambios en la coordenada X, sino que tiene que darse en la coordenada Y. Es decir, tiene que conservar a la X. Si se conserva, queda igual. Y en Y, pues bueno, va a ser algo muy parecido al anterior. Y en ese caso será Y más KX. Recuerden que esta y esta no es la misma coordenada porque, según la definición, las transformaciones de deslizamientos tienen que hacerse en una cantidad proporcional a la coordenada opuesta. En este caso, el diagrama que nos va a quedar es el siguiente. Tenemos aquí eje Y, tenemos por aquí al eje X, tenemos por aquí que ahora es X la cantidad que se conserva, y si X es la cantidad que se conserva, entonces los vectores no van a pasar al lado derecho de esta línea punteada. Tenemos que si este es nuestro vector de referencia, el que llamamos B, ¿cierto? Este es el vector B. Entonces, tiene que, al deslizarse ese vector V hacia arriba, ¿cierto? Producir un nuevo vector al cual vamos a llamar U. Llame a este vector U. Y si al deslizar este vector hacia abajo nos produce un nuevo vector, digamos, W, entonces
En ese caso, ¿cómo estaríamos amplificando o manipulando estas distancias, ¿no? Bueno, vemos que esta distancia se conserva y es el mismo valor x, recuerden, eje x, eje y. Esta altura que teníamos por acá es la misma para, es válida para B, pero no es la misma para todos. Esta es altura Y. Y aquí, esta cantidad que tenemos, nos hace falta por marcar, que es la altura de U y la altura de B, ¿cierto? Esta y esta. Entonces sugieren que aquí hubo un incremento positivo, ¿cierto? En KX. Y aquí hubo un decremento, ¿sí? O incremento negativo en X. Acuérdense que esta y estas no son las mismas. Se hace proporcional a la cantidad o coordenada opuesta. En ese caso, bueno, la matriz de transformación se reduce simplemente a plantear 1, 0, k veces 1. Aquí estaremos diciendo, tal y como lo mencionamos hace un instante, ¿cierto? Que al haber un desplazamiento hacia la derecha caerá positivo y hacia la izquierda caerá negativo, ¿no? Más KY y menos KY. Aquí estamos diciendo que los desplazamientos se dieron en sentido sur-norte, ¿cierto? O sea, hacia arriba. A ver si me deja hacer el giro. Sí, ahí está. Hacia arriba y aquí hacia abajo, ¿no? Aquí hacia abajo. Bueno, entonces, listo. En ambos casos tenemos que para este K es positivo y para este K es negativo. Y por lo tanto, esta sería entonces la transformación para un deslizamiento a lo largo del eje vertical, o sea, deslizamiento vertical, ¿cierto? Dado un vector XY. Este es deslizamientos verticales. La última aplicación que vamos a trabajar el día de hoy son las famosas proyecciones. Quizás son las más sencillas de entender entre las que hoy hemos estudiado. Entonces, tercera y última aplicación, proyecciones, y en particular serán proyecciones en R3. Proyecciones en R3. En el espacio. Proyecciones en R3. Bueno, para hacer proyecciones en R3, pues tenemos tres posibilidades porque son tres ejes coordenados. Vamos con la primera. Entonces, en ese caso, pintamos por acá eje X, eje Y eje Z. Listo. Para la primera, eje X, es hacia el otro lado. Eje X, eje Y, eje Z. Para la segunda. Y acá la tercera, eje X, eje Y, eje Z. Para la tercera. Bueno, démosle los nombres a los ejes. Si queremos que quede en sentido antihorario, bueno, serían todas en esta dirección, ¿no? Para este y para este. Así que podemos empezar aquí con este diciendo, este es el eje X, eje Y y eje Z, igual para acá, igual para acá.
Pintemos un vector que sea el mismo. Y ese vector es el que se va a proyectar sobre un plano en particular. Entonces, este vector podemos pintarlo aquí así. Listo. El mismo vector podemos pintarlo aquí así. Listo. Y el mismo vector aquí, donde me falta, así. Listo. Que esta de acá, la primera, sea la proyección sobre el plano XY. Entonces, el plano XY es este que estoy aquí resaltando, ¿cierto? Eso. Este es el plano XY. ¿Cómo lo hago para que quede más o menos bien? Puede ser así. 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 Bueno, plano XY. Aquí que la proyección sea sobre el plano XZ. Entonces la proyección sobre el plano XZ será sobre este plano que estoy marcando por acá. Esto quedó mejor, ¿cierto? Y aquí este sobre el plano YZ. Entonces sería este que vemos por allá atrás. Listo. Entonces démosle aquí como la impresión, eso de que de, de, de cuadrilátero, ¿cierto? Eso es lo que quiero tratar de plantear acá, acá y acá, para decir que sobre esa franja o esa mancha azul se va a proyectar ese vector llamado V. Vector V, vector V, vector V. Bueno, entonces, aquí este vector, proyección del vector V sobre el plano XY. El segundo, proyección del vector B sobre el plano XZ. Y el tercero, proyección del vector B sobre el plano YZ. Todas tres tienen que darse entonces mediante una transformación. Pero miremos primero cómo queda la representación gráfica de esa proyección en cada uno de esos tres planos. Entonces, este vector B, como vemos aquí, cae a esta altura, ¿cierto? Por lo tanto, este punto tiene coordenada en X y coordenada en Y, como estoy aquí tratando de simular. Listo. Este vector B también debe tener un punto donde cae sobre el plano XZ. Pues digamos este, así, ¿cierto? Tal que esta sea la coordenada que represente al eje Z y esta sea la coordenada que represente al eje X. Por último, este vector tiene que caer aquí sobre el plano YZ. Es un poco más difícil porque tiene que pintarse esta caída así nomás. Tiene que pintarse esta caída así nomás. Y paralelo al eje X. No, va a tocar a mano. Ese sí va a tocar a mano. Entonces, a mano sería paralelo al eje X, ¿no? Paralelo, así. Así, dejémoslo así. Listo. Aquí tiene una altura Z, ese punto tiene una altura Z, y aquí tiene una anchura Y. Tiene una anchura Y. Listo. Es decir, que haría falta más bien como resaltar un poquito más esto a pelota verde, ¿cierto? Entonces, con este creo. Eso, listo. Y bueno, ahí ya se da la impresión de que está proyectándose sobre el plano del computador.
Bueno, entonces, para que estas proyecciones funcionen, ¿no? Con una transformación matricial, ¿cierto? O transformación lineal dada por una matriz. Las transformaciones guardan la siguiente lógica. Entonces, la lógica para la primera es la siguiente. Como vemos, en el plano X, Y es donde sufren los cambios. La coordenada en X y la coordenada en Y. Esa es la que sufre los cambios. Quiere decir que Z, la coordenada Z, se conserva. Z no sufre cambios. En la proyección sobre el plano XY. Aquí en la proyección sobre el plano XZ, Y es el que no sufre cambios. Y se conserva. Y para la última, la proyección sobre el plano YZ, X es el que no sufre cambios. X se conserva. Teniendo en cuenta entonces cuáles datos se conservan en la posición con el mismo índice de fila que de columna, ¿cierto? Para este caso sería la posición, aquí sería la posición 33, ¿cierto? La posición 33 sugiere que ahí va un 0. La posición para el Y cuando se conserva es 22, ahí va un 0. Y para cuando el X se conserva, su posición original o natural es 11. Ahí vamos a incrustar un 0. Por lo demás, los otros valores de la diagonal principal sí van a cambiar. Es decir, la matriz idéntica, pero con un 0 en estas respectivas posiciones. Esas serán las matrices de transformación. La matriz de transformación, para el caso en el que Z se conserva, o sea, se hace una proyección sobre XY, dice, hay cambios en X, hay cambios en Y y no hay cambios en Z. Todos los demás valores son 0. La matriz de transformación para cuando hay cambios en la coordenada Y, o sea, es una proyección sobre el XZ, sugiere que hay cambios en X, no hay cambios en y hay cambios en Z. ¿Cierto? Y se conserva. Y se conserva. Bueno, ceros por todo lado, por aquí, por acá y por acá. Y para cuando X se conserva, ¿cierto? Para el caso en el cual X se conserva, tendremos que ahora es una proyección en el plano YZ, o sea, X no hay cambios, Y sufre cambios, Z sufre cambios y todos los demás valores quedan con ceros. Entonces, nótese que son casi las matrices idénticas, pero uno de los tres en la diagonal principal es igual a 0 y eso depende de cuál valor se conserva. O sea, sobre cuál eje no se está haciendo la proyección. Aquí es sobre XY, entonces Z es el 0. Aquí es XZ, el Y es el 0 y aquí es Z, X es el 0. Bueno, esas son entonces las aplicaciones que por el día de hoy vamos a estudiar, ya hemos estudiado, para las transformaciones lineales, aplicaciones de geometría en el plano. Para la próxima clase, entonces, ya nos queda un poco más de Gauss-Jordan, de eliminación gaussiana, que es a lo que estamos acostumbrados, para trabajar el núcleo de una transformación lineal, ¿cierto? Composición de matrices, y creo que ya con eso damos por terminado el capítulo 6, transformaciones lineales. Bueno, no olviden entonces revisar los videos que ya están ahí en el canal. Unos de ellos pertenecen a espacios con producto interno, que es unidad 5. Otros pertenecen a valores y vectores propios, que es unidad 7. Esta es la unidad 6. A la unidad 6 solo creo que le queda una clase nomás, quizá 2. Y ya con eso hemos prácticamente dado por concluido el curso. No siendo más por hoy, ingenieros, entonces nos encontramos la próxima sesión.